Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios, en este martes 13 de diciembre del año 2022. Y qué gusto que usted nos pueda estar acompañando en esta emisión para seguir hablando de esos temas tan importantes que tanto nos interesan como nación. Como usted sabe, Criterios es una plataforma no solo de análisis político, sino también una plataforma de denuncia ciudadana, una plataforma que le puede servir a usted, amigo televidente, para poder mencionar cuáles son esas cosas que usted no ve correctas, cuáles son esas cosas que están fallando y que usted evidentemente quiere que mejoren. Bueno, este caso no es diferente del de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. A ver, en las últimas semanas o en los últimos días se ha venido hablando que la CONAMIPE no está funcionando como debería. Se han denunciado despidos injustificados, acoso laboral, acoso sexual. Se está denunciando una gran red de corrupción dentro de la misma. Pero nosotros queremos saber qué está haciendo como tal el sindicato para intentar frenar estas violaciones a los derechos de las y los trabajadores. Bueno, eso lo vamos a analizar con nada más y nada menos que nuestros invitados. En primer lugar, Xiomara Benítez, quien es secretaria segunda de conflictos del Sindicato de Trabajadores de CONAMIPE. ¿Qué tal, Xiomara? Muy buenas noches, encantado. Agradecemos mucho el espacio que nos dan para poder expresar lo que nosotros tenemos a bien compartir con la población para que puedan de alguna manera darse cuenta de lo que está sucediendo y que también se formen su propio criterio sobre lo que está sucediendo. A veces no es muy bueno estar escuchando lo que otro dice, sino que también hay que documentarse por un medio, por otro, para poder tener un criterio adecuado y decir, bueno, sí, puedo opinar sobre esto, ¿verdad? Porque realmente hay varios elementos que son los que se deben de tomar en cuenta. Desde luego. Bueno, y también en el estudio tenemos a Luis Ayala, quien es secretario primero de conflictos, siempre del Sindicato de Trabajadores de CONAMIPE. Luis Ayala, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, gracias. Aquí estamos haciendo lo que nos corresponde para que el pueblo salvadoreño, las MIPE principalmente, tengan el otro punto de vista para que puedan formar su propio criterio. Desde luego, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos entrando en materia con cómo está funcionando CONAMIPE y a ver de qué manera se han venido dando esas denuncias. A ver, se supone que actualmente uno de los personajes principales quien está denunciando es Apodo Steiner, sino que el personaje principal. A ver, ¿desde cuándo y cómo comienza este problema, Xiomara, con Apodo Steiner? Bueno, nosotros antes de que el señor Paul Steiner estuviera en la CONAMIPE, se hizo un proceso con la directora o presidenta anterior, de que también se vino teniendo dificultades de entendimiento con ella, porque a raíz de que ella también tenía un grupo o islas dentro de la misma CONAMIPE que favorecía a unos y desfavorecía a otros, también cometiendo algunos atropellos. Venimos nosotros y dijimos, bueno, necesitamos un cambio, ya logramos que este sindicato pueda hacerlo de ser autónoma la institución, gracias a Dios se logró, un trabajo arduo de más de 6 meses, se logró. Y entonces nosotros venimos y solicitamos un cambio definitivo para la CONAMIPE porque veíamos en la nueva administración una oportunidad de un cambio positivo. Entonces venimos y dijimos, nosotros necesitamos a alguien que venga con otros brillos, a darle un empuje a la institución, sabiendo que tiene un talento humano fortalecido, ¿verdad? Y que independientemente de quién esté a la cabeza, este equipo funciona. Entonces logramos que el presidente escuchara y a través de un tweet se logró el cambio. Pero ahí es donde venimos y iniciamos el proceso con este señor Paul Steiner. Tuvimos inicialmente una acogida muy buena, nos reunimos, nos sentamos, hablamos sobre los logros que se habían tenido, que todavía está en un contrato colectivo que no se ha firmado. Entonces le dijimos todo lo que estábamos pendientes de hacer y él dijo que sí, que lo íbamos a ver, que todo lo demás. Pero en el transcurso de estos 3 años, porque han sido 3 años,
nos hemos venido dando cuenta de luego cayó la pandemia. En la pandemia se tomaron desaciertos con la función que la CONAMIPE tiene y ahí es donde vemos el funcionamiento de este nuevo funcionario en la toma de decisiones de lo que corresponde a las MIPES como también corresponde a los empleados de la CONAMIPE. Desde el principio, el primer gran error es convertir a cada especialista de la CONAMIPE en un generalista, con una concepción totalmente tirada de los cabellos, y compara la función de los generalistas de la CONAMIPE con la función del médico general y los médicos especialistas. La comparación no cabe, definitivamente no cabe. Esa comparación venía directamente de Paul Steiner. De Paul Steiner, desde luego. Y lo dijo reiteradamente adentro de la CONAMIPE y en los medios de comunicación. Sí. Quiero decir que la CONAMIPE está constituida por profesionales, cada uno especializado en su área. Tenemos especialistas profesionales en el área de las ciencias económicas, en el área del derecho, hay abogados, abogadas, notarios, hombres y mujeres, y así cada quien en su área profesional es un especialista y que siempre se desarrolló como tal al servicio de las MIPE, asesorando a las MIPE, orientando a las MIPE, dándole sugerencias profesionales, cada quien de su área para la MIPE. Pero ocurre que llega la nueva administración, llega Paul Steiner y dice, no, nada de eso más. De aquí en adelante todos van a ser generalistas. Y cuando el generalista tope y ya no pueda darle nada a la MIPE, entonces el médico general lo tiene que enviar donde el especialista. Pero ocurre que los famosos especialistas no son especialistas en derecho, por ejemplo. Todos los abogados y abogadas, notarios y hombres y mujeres de la CONAMIPE, ¿cómo podían remitir a sus empresarios al especialista que solo estudió ciencias económicas? Entonces, y así, ¿cómo iba lo de ciencias económicas a remitirle a lo del área jurídica lo que ya no pudo darle a la MIPE? Lo cual totalmente absurdo. Llegaron directores y cuando los nuevos directores han ido llegando, algo tirado de los cabellos y que les pareció totalmente absurdo. De manera que después ya de 2 años y medio, casi 3 años, dice Paul Steiner, no, ahora a partir de hoy, un día cualquiera, a partir de hoy, todos van a volver a hacer lo que hacían antes. Hoy ya no van a ser generalistas. Sin embargo, en el sistema informático electrónico... O sea, a ver, entonces los ha tenido rebotando. Sí, exactamente. De especialistas a generalistas, generalistas otra vez especialistas. Exactamente. Ahorita ya vamos a dejar de ser generalistas para hacer un trabajo especializado. Otra vez, así como estábamos en la administración anterior. Esa es la realidad laboral dentro de la CONAMIPE. Otra cosa que es importante quizás acotar es de que cuando se hizo ese cambio, ellos comenzaron a contratar especialistas, personas recién graduadas. Y dentro de la CONAMIPE habemos personas de 10 años, 12 años, trabajando para la MIPE, desarrollando programas. Con experiencia pura. Con plena, experiencia, ¿no? Sí, con claro. Metodología, con todo lo que usted quiera. Y resulta que el que ya tenía tiempo de estar ahí, sigue siendo generalista, contratan a unos recién salidos de la universidad, no decimos de que No, claro, no está decimos que bien, es malo, sí, ¿no? sin ser peyorativos, pero sin experiencia, donde precisamente si pudiéramos entender, se pueden combinar, pero dependiendo de la forma, de cómo se orienta, así debe ser. Paul Steiner violenta la carrera administrativa. ¿Y por qué no hacer caso a la ley? ¿Por qué no obedecer a la ley que establece la carrera administrativa
Pero no, él dice, no, aquí no hay carrera administrativa, aquí van a hacer lo que yo diga y como yo lo digo. Recientemente tuvimos una reunión, la Junta Directiva del sindicato, y él hizo alarde de su prepotencia y de su desconocimiento en 100,000 cosas, y dijo, a Paul Steiner nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Y ustedes me comentan que esto viene posterior, o más bien, ¿cuándo inicia la pandemia? O después de la pandemia, que ustedes comienzan a notar estas irregularidades. ¿Semana? Es que en el 19 él entró casi por junio o más. Casi al mismo tiempo que el presidente. Sí, que el presidente. Entonces, ahí estuvo 6 meses de aprendizaje, digamos, de iniciar, pero luego entramos en la pandemia. Entonces, en la pandemia hubieron, bueno, todo el mundo, habían cosas que no se sabía cómo se iba a hacer, sin embargo, los que estuvimos confinados, hacíamos trabajo desde nuestras casas y nos ponían a hacer algo, como por ejemplo, investigar a los productores de maíz o los que tenían frijoles, que cuánto había, haciendo un inventario y todo, para que al final trajeran las cosas de afuera. Y entonces al final no tenía coherencia lo que nos habían dicho y lo que habíamos estado haciendo. Entonces dijimos nosotros, bueno, ¿y cómo está eso? Asómbrese, y para que el pueblo salvadoreño también se asombre de las malas decisiones y de la magnífica administración de Paul Steiner. Yo me fui, me apegué al decreto de las personas vulnerables por ser ya grandote, ¿verdad? Entonces me mandaron para mi casa a hacer teletrabajo y ocurre que allá me dejaron aventado, marginado completamente, y pasé en mi casa trabajando. No me dieron computadora, no me dieron teléfono, no me dieron internet y no me dieron el dinero para pagar la electricidad para trabajar para la CONAMIPE. Es más, los 18 meses terminaron porque yo fui a denunciar al Ministerio de Trabajo y también fui a denunciar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tal situación. Eso asustó a la administración de la CONAMIPE y pusieron el grito en el cielo y me dijeron, mire, Luis, no nos denuncie, arreglemos aquí las cosas. Pero yo les di 18 meses para que arreglaran las cosas y me estuvieron mandando correos para que enviara informes semanales, informes mensuales, informes de metas cumplidas, pero la CONAMIPE nunca me dio la computadora para trabajar. Es que era lo mínimo que yo esperaba, la computadora e internet, pero nunca me dieron eso durante 18 meses. Y que el pueblo salvadoreño se entere cómo es que Paul Steiner ha estado manejando la CONAMIPE. ¿Y escucharon de otros casos así, muy similares, en los que CONAMIPE no les dio ningún insumo para poder trabajar desde sus hogares? Bueno, Paul Steiner dio declaraciones en más de una ocasión en donde él claramente, expresamente, él fue muy preciso al decir que los trabajadores de la CONAMIPE no pueden ni deben estar financiando a la CONAMIPE. Pero la realidad adentro de la CONAMIPE es que tenemos ahí una cantidad innumerable de trabajadoras y trabajadoras que usan su celular particular, no es el de la CONAMIPE, usan su internet particular, no es de la CONAMIPE. ¿Y qué hace con eso? Financiar a la CONAMIPE. Y entonces, ¿dónde queda la palabra de honor y la palabra de hombre de Paul Steiner cuando él dice que los empleados y las empleadas no deben financiar a la CONAMIPE? Pero ahí se está violentando la privacidad de los empleados y de las empleadas porque la CONAMIPE les obliga a usar sus propios recursos en favor de la institución del Estado. Ok, fuera de esto, entiendo que ustedes están denunciando una serie de incoherencias o mentiras o una cuestión como tal, desaciertos en las palabras de Paul Steiner. Es decir, estamos hablando de promesas que al final no se han cumplido. ¿Cuáles son esas promesas? Si me permite hablar sobre las mentiras. Una de las mentiras es que
Paul Steiner presume de que la CONAMIPE es la consultora más grande de Latinoamérica o de Centroamérica. Pero eso es falso, totalmente falso, porque nuestras leyes y la ley MIPE le prohíbe a Paul Steiner decir que la CONAMIPE es la consultora más grande de El Salvador, porque la CONAMIPE es una institución autónoma de servicios según la ley. Pero pisoteando la ley, Paul Steiner dice que es la consultora más grande. CONAMIPE no vende servicios de consultoría y las MIPE no compran servicios de consultoría a la CONAMIPE, porque todos los servicios que la CONAMIPE brinda son totalmente gratis, pero eso de gratis también entre comillas, porque el dinero que la CONAMIPE tiene en su presupuesto para servir a las MIPE, ese dinero es impuesto que todos los salvadoreños ya pagaron, y de los impuestos se toma el dinero para que la CONAMIPE funcione. De manera que todos los empresarios que buscan y reciben los servicios de la CONAMIPE son derechohabientes porque ya pagaron por eso. Ok. Bueno, momento de nuestra primera pausa comercial, así que no nos cambien porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y tal cual, seguimos dialogando sobre las inconsistencias dadas en CONAMIPE y también las denuncias hacia Paul Steiner respecto a las promesas que hasta la fecha no ha cumplido. Entiendo, su hermana, que tiene conocimiento de otras promesas u otras inconsistencias que él ha mencionado en sus discursos, pero que no se están llevando a cabo en la realidad. Bueno, lo que pasa es que hay a veces tantas cosas que ha mencionado. Por ejemplo, una de las inconsistencias que podría quizás mencionar es que aún habiendo programas que funcionaban anteriormente, como Un Pueblo, un Producto, como otro tipo de programas de emprendimiento que eran muy funcionales, los ha como secuestrado y les ha dado otra connotalidad. Por ejemplo, el tema de, hoy ha salido hace poco, desfiles de moda. Entonces, en vez de, y lo que hizo fue desarticular los centros de desarrollo artesanal, porque ya no hay personas ahí. Ya no hay centros de desarrollo artesanal. Sí están ahí, pero solo han quedado como 2 personas. Físicamente sí, pero solo de nombre. Y las personas que aparecen ahí en los desfiles de modas, entendería yo que no son artesanos, son diseñadores, diseñadoras, pero que no son artesanos. Entonces ha habido como un... Es decir, a ver, ¿se están ocupando instancias para otro tipo de cosas, para otro tipo de situaciones? El enfoque que él está dando. Sí, sí. Por decir algo de esto, del tema artesanal, yo voy a agarrar lo que a mí me da mayor popularidad o me da mayor imagen. Entonces lo que a mí me da mayor imagen para él, según él, es el desfile de modas, en las casas que fue a decir que anduvo visitando allá en Europa. Entonces, y de eso hubo financiamiento, porque él hizo viajes, fue con un equipo, y preguntémosle qué hubo de eso, sí. o sea, hasta ahorita. A ver, y viajar a Europa
tiene que ver con la micro y pequeña empresa. Se supone que lo que dijeron que iban a hacer era abrir espacios de comercialización con instancias allá, ¿verdad? Y que iban a tener una conexión. Ahí hay una persona que está viendo el tema de exportaciones que realmente no sabemos qué es lo que todavía no hemos sabido qué es lo que sabe realmente, porque por lo menos no ha hecho público ese vínculo y tampoco se ha hecho público el beneficio de sus viajes a Europa en favor de las MIPE en El Salvador. Es decir, ustedes no tienen conocimiento si en verdad este viaje era para favorecer los trabajos o para favorecer a la micro y pequeña empresa. No lo sabemos, porque se hizo público que esa era la intención. Pero en todo caso, a quienes ha beneficiado son a sus amigos, a sus amigas, diseñadores. Pero la MIPE como tal, todo el bloque de MIPE en El Salvador, no ha recibido ningún beneficio de los viajes de Paul Steiner a Europa. No hay, por lo menos no se ha hecho público los beneficios de esos viajes de Paul Steiner a Europa en favor de todas las MIPE en El Salvador. es que parte de analizar vemos 3 años, ya pasaron 3 años, incluyendo la pandemia, que fue un año difícil para todo el mundo, pero hubo post-pandemia, que fue el 21, que fue donde comenzamos a ver que hubieron un montón de cambios en las MIPES por lo mismo del confinamiento. Hubo cambio de actitud en el tema tecnológico, la gente se volcó a las redes, la gente se volcó a ser más tecnológica. Todavía hay una brecha, se hizo más corta hoy para la pandemia, post-pandemia. Sin embargo, todo ese aprendizaje que se ha tenido, no hemos tenido, por decir algo, un resultado que dijéramos, sí, vale la pena, ¿verdad? Que todo lo que se ha invertido... Sígalo haciendo, siga viajando. Exacto, entonces... No tenemos conocimiento ahorita de eso, hay... realmente. La rendición de cuentas, nulas. Nulas, sí. No ha habido. Entonces, por eso es que necesitamos un cambio en CONAMIPE. Realmente nosotros hubiéramos querido que esta administración fuera diferente. Eso era lo que esperábamos. Y de hecho este sindicato estaba dispuesto a trabajar para proponer, para poder ver qué formas o qué cosas se podían hacer mejor desde los empleados de CONAMIPE. Pero ahí no se toma en cuenta en absoluto lo que piensa, diga un especialista que conoce, porque ahí lo que prevalece es lo que él piensa. Ok. Paul Steiner ha desmantelado otro tipo de programas fuera del que ya se menciona, que le ha cambiado toda la connotación. Bueno, ha desnaturalizado, tanto así como programas que, bueno, había eliminado la unidad de la mujer, la eliminó totalmente, la quitó del organigrama, y en razón de las protestas de este sindicato y de las denuncias públicas tuvimos que hacer gestiones ante otras instituciones de este gobierno y ante la presidencia de la República también, y entonces ya Paul Steiner, déjeme decirlo coloquialmente, reculó en eso y volvió a colocar la unidad de la mujer dentro del organigrama de la CONAMIPE, y hace que la junta directiva de la CONAMIPE está constituida por 3 ministros: la ministra de Economía, la ministra de Turismo y el ministro de Gobernación. Y les vende las cosas de tal manera que los convence, y ellos firmaron la modificación del organigrama para eliminar la unidad de la mujer. Después los convence de que hay que volver a poner la unidad de la mujer dentro del organigrama. Eso es perder el tiempo, malgastar los recursos del pueblo, y es una clara, o mejor dicho, un claro desacierto en cada decisión. ¿No una violación hacia los derechos de la mujer como tal? Desde luego que sí, por supuesto que sí. Ahí una señora encargada de esa unidad le cargaron la jefatura que quedó vacía, le encaramaron la otra jefatura que quedó vacía, más las funciones propias de la unidad. Lo que hicieron es que la señora renunciara. Es decir, había tanto estrés, sí. Todo eso hizo que la señora renunciara. Punto y aparte.
acerca de otras mentiras, por ejemplo, y aquí una alerta para todas las MIPE, para los emprendedores, emprendedoras, para las micros y para las pequeñas empresas. Y es que desde que Paul Steiner llegó a la CONAMIPE, él estableció e impuso que inscribirse al registro MIPE sea obligatorio. El empresario o la empresaria que no se inscribe en el registro MIPE no puede recibir los servicios de la CONAMIPE. Y esto que estoy diciendo ahorita no está en la ley. Sin embargo, a todos los usuarios que van a solicitar servicios a la CONAMIPE, todos los jefes de los centros regionales, los gerentes regionales, los directores exigen que si el empresario no tiene registro MIPE, pues no le va a dar servicio. Cuando esos servicios, ellos, los empresarios, las MIPE, ya pagaron los servicios, ya están pagados. Y ahora viene Paul Steiner y dice, si no hace registro MIPE, no le doy el servicio. Y ahí tiene a todo el mundo esclavizado frente a ese capricho. Digo, y es un capricho al estilo del oscurantismo en la Edad Media, porque no se puede llamar de otra cosa, de otra forma. Es decir, todo esto está, a ver, nada de lo que Paul Steiner, que usted menciona, que él ha dicho, está en la ley. Es decir, a él se le ha ocurrido. Sí, porque lo que la ley dice que el que quiera hacer registro MIPE va a ir a la CONAMIPE y se va a inscribir en el registro MIPE. Y ya. Ahora, a partir de esas malas administraciones, lo que ocurre ahora en el sistema financiero es que ellos se han inventado que cuando va una MIPE al banco a solicitar un préstamo, le piden como requisito que lleve el certificado MIPE. Entonces se ve con el brazo retorcido tras la espalda y tiene que ir a la CONAMIPE e inscribirse al registro MIPE, porque la banca le pide el registro MIPE. ¿Qué es el registro MIPE? El registro MIPE es un certificado que expresa el nivel de empresarialidad de las MIPEs. Ok. Entre las denuncias entiendo que hay despidos injustificados o renuncias que según ustedes han sido de carácter obligatorio. Xiomara, ¿esto ha sido constante desde que se comenzaron a ver estas inconsistencias en CONAMIPE? Sí, realmente han habido una serie de compañeras que se han tenido que retirar, algunas presionadas por el estrés o como por este ejemplo que puso el compañero de que le cargan 3 puestos encima para ver si la persona desiste y mejor dice, mejor no, ya no aguanto el estrés, mejor me voy. Pero ni un dólar más. Ni un dólar más. O sea, ahí realmente lo que prevalece es buscar la forma de presionar para que la gente se vaya. Eso es lo que buscan ahorita, creería yo, en algunos puestos. De hecho, ahorita hay un montón de vacantes que en algunos casos los están asumiendo mujeres. Y lamentablemente las mujeres pues no tienen voz, no denuncian, ¿verdad? Por eso nosotros de alguna manera venimos y se hacen las denuncias con las personas que sí deciden denunciar, ¿verdad? Porque no podemos estar con quien no, pero tenemos conocimiento de que hay personas que las obligan a no decir nada o cuando las contratan, por ejemplo, las personas nuevas que contratan, lo primero que les dicen es que no pertenezcan al sindicato. Bueno, hay que analizar la situación de las mujeres con respecto a las denuncias de CONAMIPE tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador. Decididos a Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador. Decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Entre otras denuncias que se hacen en la CONAMIPE es el acoso laboral y el acoso sexual también. A ver, y eso estamos hablando de una situación altamente grave. ¿Qué es lo que, como tal, Xiomara, las mujeres han comenzado a decirles de cómo son tratadas dentro de las instancias de CONAMIPE? ¿Cómo se va detectando este acoso sexual hacia ellas? Tenemos un caso ejemplo nosotros, donde una compañera, esta administración, quizás con base a sus amigos, llevó a una persona de Senprolip, algo así, a la CONAMIPE. Esta persona ya traía un antecedente de acoso sexual o de acoso en mujeres y la contrataron ahí, la llegaron a poner ahí a la CONAMIPE y esta persona identificó a quién hacer eso mismo y volvió a hacer eso mismo ahí en la CONAMIPE con una compañera y la compañera pues vino y denunció. Ella sí tuvo el valor y logró denunciar. Entonces ese es un caso de acoso y lo que hicieron al final es lo despidieron. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, si hubieran tenido el perfil, lo hubieran visto el antecedente, se hubiera podido evitar. Pero no, o sea, movieron a una persona de un lado a otro y la pusieron ahí exponiendo a las demás personas porque los demás no sabíamos que traía antecedentes. Se supo hasta que la compañera denunció porque el acoso era bastante fuerte. Entonces se hizo la denuncia, entiendo eso, en las instancias correspondientes y obligadamente pues lo tuvieron que sacar a la persona. Y así otros casos que también han sido parecidos, ¿verdad? Donde en vez de, beneficiar a la mujer, lo que hacen es ayudar a la persona para que resuelva de alguna manera y no la imagen de la institución, digamos, se mantenga de alguna manera ahí, que no pasa nada, ¿verdad? Pero sí, esos tipos de casos son realmente da pena, pues, porque no deberían, si nosotros vemos, hay un proceso de selección de personal, ¿verdad? Entonces, y debe de tener todo ese proceso de alguna manera controlado, ¿verdad? O sea, lo controlan cuando les conviene, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de querer hacer carrera administrativa dentro, por ejemplo, ningún dirigente sindical puede hacer carrera administrativa, porque si yo vengo y por ser profesional o porque me he desarrollado en la CONAMIPE con todo lo que he tenido en todo este tiempo, que ya tengo 13 años de estar ahí, entonces vengo y presento una propuesta porque hay un concurso interno. Lo que hacen es arreglarlo todo, ya tienen a quién van a poner y solo me ocupan de relleno. Sí. Entonces vienen y gana la persona, aunque violente la carrera administrativa o la ley del servicio civil, porque hay reglas para poder hacer ese tipo de procesos. Sí. Entonces, cosas como esas han sucedido. Tenemos 3 años de estar denunciando y sufriendo, queriendo ver si este señor decirle, mire, eso no se puede seguir haciendo. Entonces, pero como él es el que está en la administración, hablábamos con Luis detrás de cámara y le decía yo, el problema aquí es del perfil quizás, pero también de la persona, ¿verdad? Porque la CONAMIPE tiene una misión bien clara, que es fortalecer y desarrollar a la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Esa es la función, esa es la misión, la razón de ser de CONAMIPE. Nuestro trabajo en sí es lograr que las empresas, las emprendedores micros y pequeñas, fortalecerlas para que sean sostenibles en el tiempo y nos puedan aportar al Producto Interno Bruto del país. Esa es la razón de la CONAMIPE. Para hacer eso requiere de un equipo técnico, ¿verdad?, fortalecido para que pueda dar esa capacidad a nivel nacional, ¿verdad? Pero ahí realmente el tema de los CDMIPES es otro tema que se han incorporado para tener más cobertura, pero se quitaron las asistencias técnicas, por ejemplo, para las empresas. Antes se contrató. ¿Ya no hay asistencias técnicas para nadie? Sí las tienen, pero a través de las universidades y son no contratadas. Y no es el mismo valor, de alguna manera. Sí. Entonces, esa parte que le damos valor a la empresa, porque si alguien requería, por ejemplo,
un diseño de marca, un sistema ERP, para fortalecer y dar un salto, organizarse de otra manera. Eso ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la planilla la asumen los CDMIPES. Y lo que hacen los CDMIPES son, igual que nosotros, asesoría, capacitación, y ellos dan asistencia técnica a través de las universidades no contratadas. Pero nosotros como centros regionales no tenemos acceso a eso, sino que es solo lo que nosotros gestionamos a través de otras universidades para darle algún servicio diferente a la población. Ok, Luis Ayala. Detrás de eso hay otra situación que parece invisible. ¿Cuál es? Y esto tiene que ver precisamente con el señor presidente de la República, con su gobierno y con todos sus funcionarios. Da la impresión de que Paul Steiner es otro caballo de Troya, pero si no es otro caballo de Troya en contra del gobierno del presidente Bukele, a lo mejor es el único caballo de Troya. Porque cuando este gobierno comenzó, supongo yo, y esta es una suposición mía, que el personal de la CONAMIPE estaba entusiasmado y quizás la mayoría, si no todos, votaron en favor del presidente Bukele. Ahora, Paul Steiner se ha dedicado a revertir esa manera de pensar con todo el personal y con todos los parientes de los empleados de la CONAMIPE. Es decir, Paul Steiner, muy lejos de ganar votos en favor de este gobierno, en favor de la reelección del presidente Bukele, muy lejos de ganar votos para el partido Nuevas Ideas, está haciendo todo lo contrario para que los empleados de la CONAMIPE, para que las trabajadoras y los trabajadores de la CONAMIPE, junto con todos sus parientes mayores de 18 años, ya no vayan a votar por Nuevas Ideas y que ya no voten por la reelección de Paul Steiner, porque el actuar prepotente, maleducado, grosero y desacertado de Paul Steiner hace que ya los deseos de votar en favor del gobierno actual vayan disminuyendo, de manera que para el día de las elecciones ya no habrá desde la CONAMIPE ningún voto para este partido ni para el presidente Bukele en su reelección. Pero ese es un trabajo grave y peligroso que Paul Steiner está haciendo en la CONAMIPE y en el país entero. Por supuesto que sí. Entonces, un llamado suplicante al señor presidente de la República para que realice la investigación pertinente y que también se aboque a los directivos de este sindicato para indagar objetivamente, no simplemente porque nosotros lo decimos, y nosotros lo que decimos lo decimos con respeto, con certeza y con educación, que investigue para que se dé cuenta que el caballo de Troya, Paul Steiner, está haciendo mucho daño a la buena imagen y al prestigio del presidente Bukele. Entiendo que otra de las situaciones que ustedes están denunciando son los exacerbados aumentos salariales, pero entiendo que eso no es para todos. Exacto. ¿Quiénes han recibido esos aumentos? Hay un grupo ahí en la misma institución que son los que son afines al presidente Paul Steiner, que son los más allegados, ¿verdad? ¿A ellos se les ha incrementado el salario? A ellos sí se les ha incrementado. ¿Se sabe de cuánto es? Quizás pudiéramos hablar en porcentajes. Estamos hablando de aumentos y al pueblo salvadoreño también. Esto es una denuncia contra la administración actual de la CONAMIPE. Aumentos de 500, 700, aumentos de $650, solo en incremento nada más, aparte del salario que ella ganaba. Sí. Y como decía la compañera Xiomara al principio de esta entrevista, que personal recién graduado, y no estamos hablando de que no tienen la capacidad ni los conocimientos, no, estamos hablando de la experiencia desarrollada en la CONAMIPE, 10 años en la CONAMIPE haciendo lo mismo. Tenemos en la CONAMIPE a una persona que tiene más de 20 años de trabajar ahí, cuyo salario a estos momentos es de $500. Después de 20 años.
¿Y la carrera administrativa dónde está? Eso. Y tenemos personas con ese mismo cargo que ya ganan unos $1,000. Entonces esas cosas son las que no entendemos. Eso significa que no han puesto atención en esa parte. Aunque nosotros hemos denunciado, se les ha dicho, miren, revisemos, hagamos la equiparación política salarial, sí. hagamos esto, pero realmente no ha habido respuesta ni ha habido oído a lo que este sindicato también ha propuesto a Paul Steiner. Y desde luego que esto necesita una pronta respuesta. Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Entre otras cosas, ¿qué es lo que está haciendo el Sindicato de Trabajadores de CONAMIPE como tal para tratar de frenar estos abusos, estas irregularidades que ellos han detectado dentro de esta institución? Es decir, ¿seguirán acudiendo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Seguirán acudiendo a otras instancias? ¿Qué es lo que actualmente hacen para intentar frenar estos abusos? Por favor, Luis Ayala. Hemos estado haciendo gestiones desde que Paul Steiner comenzó con sus desaciertos y en estos momentos se me ocurre un desacierto. El archivo de la CONAMIPE estaba en el primer nivel de una casa. Luego llegó Paul Steiner y dijo, quítenlo y pónganlo arriba. Y le sugirieron y le insistieron y le dijeron que no, porque allá no había plafón. Y que al llover podía romperse el techo, podía caer una gotera y los documentos se iban a echar a perder. Pero él insistió, y como él siempre ha dicho que a Paul Steiner nadie le va a decir cómo hacer las cosas, él dio la orden insistente en que el archivo se fuera para arriba, se rompió el techo y las cajas con documentos importantes se mojaron. Es decir, un botón de muestra para los desaciertos y otro supuesto acierto para él. Sí. Otra cosa importante es lo de los cambios que hemos tenido de un edificio a otro. ¿No ha habido estabilidad para ustedes tampoco? Bueno, yo estoy en La Libertad tampoco, porque estábamos en Santa Tecla, en las oficinas de Santa Tecla. Se les dijo que Santa Tecla realmente era el municipio que jala más empresarios, teníamos más parque empresarial ahí, que no teníamos por qué ir a movernos a Lourdes. Insistieron que no, que teníamos que ir a movernos a Lourdes, porque esa zona no la habíamos atendido y siempre la atendíamos, porque la gente de Lourdes siempre llega a Santa Tecla. Pues decidieron movernos de Santa Tecla para carretera Sonsonate, en una casa que nosotros le decíamos Casa Stroyer, porque no tenía ni las condiciones y era una casa como que medio la habían adecuado y así la recibieron y ahí nos fueron a meter. Pues después de un par de meses hubo un incendio a la par de la casa, que era una cuestión esa de... Una gasolinera clandestina. Descubrieron una gasolinera clandestina, habían dos tambos, uno de diésel y otro de gasolina a la par de la oficina, porque ahí reciclaban cosas y vendían. Sí. Entonces, al hacer eso que se quemó, que si hubiera explotado eso hubiera sido terrible, ahí nos habían ido a poner a nosotros. A raíz de eso nosotros denunciamos y dijimos, no, nosotros ya no nos sentimos tranquilos de estar ahí. Entonces buscaron otro y pusieron la oficina Carretera Santa Ana. Está en el Centro Comercial Pasatiempo, la oficina hoy. Sí. Luego las oficinas centrales la trasladaron con un contrato nulo, y eso sí es otro llamado al presidente Bukele para que investigue ese contrato que es totalmente nulo del edificio
aquí está a la par de Puerto Bus, o ahí mismo funciona Puerto Bus. Pagaban alrededor de $25,000 por el alquiler de ese edificio y el contrato no tiene ningún valor. Entonces, el dinero del pueblo se estuvo desviando mensualmente $25,000 para pagar a saber a quiénes miembros de otros partidos políticos. Pero ese edificio no reunía las condiciones para el personal de la CONAMIPE. Ese edificio, Puerto Bus, no tenía acceso para el personal, no habían gradas, solo había rampas para vehículos automotores y nunca hubo acceso peatonal para los trabajadores. Y la prueba de eso es que todavía pueden ir a hacer la investigación objetiva y se darán cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. $25,000 para un edificio que no reúne condiciones no laborales. reúne las condiciones para una institución autónoma. Y en menos del tiempo establecido en el contrato, hubo otro cambio que es pasar ahora a la CONAMIPE, a donde ahora es el edificio que antes era Suiza. En Plaza Suiza, ajá. Y este edificio nuevo en el centro comercial Plaza Suiza tampoco reúne las condiciones para una institución autónoma donde operan, donde trabajan empleados públicos, servidores públicos, que de hecho es la segunda casa de los servidores públicos. Ok, bueno, momento de nuestra última pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. A fin de cuentas, ¿qué va a pasar con el sindicato de trabajadores si hasta la fecha no hay mayor respuesta? Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? ¿Cuáles son los siguientes cambios para presionar a la renuncia de Paul Steiner? Por favor, Xiomara. Nosotros estamos haciendo diferentes acciones donde hemos presentado con algunos funcionarios y hacemos un llamado a través de este canal, a través de este programa, al presidente Bukele para que él pueda investigar lo que ha hecho este señor Paul Steiner y que realmente tome la decisión. Nosotros como sindicato de trabajadores se lo hemos dicho, necesitamos un cambio urgente. Realmente no podemos seguir ya con este señor porque realmente ya dio muestras de lo que él puede hacer y de lo que no ha hecho. Entonces necesitamos realmente que estos próximos 5 años, porque sabemos que el presidente se va a reelegir, eso es un hecho, toda la gente lo apoya, nosotros lo apoyamos, ¿verdad? Pero necesitamos de alguna manera que este funcionario realmente pueda salir de la CONAMIPE para que nosotros también podamos trabajar de la mejor manera y buscar que el país salga adelante, porque funcionarios como este, que de alguna manera están enclaustrados o están queriendo hacer lo que ellos piensan y no lo que debe de ser, ¿verdad? Porque el presidente mismo dijo que este gobierno digamos, ¿quiénes son los digamos, se puede decir patrones? La población, nuestros empresarios, La MIPE, ¿verdad? sí, Y que haga una correcto. consulta ciudadana a los empresarios, cómo se sienten atendidos por la CONAMIPE hasta hoy, entre estos 3 años, ¿verdad? Eso quisiéramos que lo hiciera, porque nosotros realmente como sindicato estamos haciendo nuestra parte en exponer, como él dijo en su tweet, que todo funcionario no está amarrado en su puesto. Si él no ha hecho bien las cosas, debe de ser removido. Entonces nosotros pedimos que sea removido por todo esto que ha pasado y porque
ya es suficiente, pues ya 3 años de estar con lo mismo y no haber un cambio, sobre todo ahora que viene otra fase donde el país va a entrar en otro nivel. Necesitamos un funcionario que realmente cumpla y que realmente esté con los empresarios y con los trabajadores, que somos los que vamos a facilitarles de alguna manera todo lo que el éxito que podamos tener, tanto nosotros como cada uno de los empresarios que están en nuestro país a nivel nacional. Bueno, lamentable todo esto que han comentado, y esperamos que esto al final tenga una pronta respuesta, que realmente pueda solucionarse el problema de las CONAMIPE. Bueno, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle. Xiomara, un placer. Gracias por el espacio, y esperamos entonces a todos los que puedan ver este canal, que puedan dar un like y podamos compartirlo con otras personas para que puedan tener conocimiento de lo que está sucediendo en la CONAMIPE y así lo hagamos viral. Desde luego. Luis Ayala, un placer. Igualmente, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. A todos nuestros televidentes, a todos los que nos miran, por favor un like si les ha gustado el contenido de este programa. Gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.